Buenas tardes y bienvenidos. A menudo vivimos con ansiedad, queriendo que nuestros deseos se hagan realidad a la mayor brevedad. Somos impacientes. Tenemos una gran impaciencia. Por eso nos hace falta lo contrario, es decir, ser pacientes. Entonces, podemos preguntarnos, ¿y qué se entiende por paciencia? Nos podemos aproximar desde distintos puntos de vista. Podemos decir que es una capacidad para soportar adversidades, o que es una facultad de saber esperar y de saber contenerse. Y también que es una virtud, entendida como una cualidad del hombre, que consiste en una disposición estable con respecto al alma, y que hace que esa alma sea guiada por la razón, y que hace que se mantenga estable aún a pesar de las adversidades. También podemos decir que es una tranquilidad de ánimo, un sosiego, esperando las cosas, y además es como un ajuste a los ritmos naturales. La paciencia muchas veces se confunde con otras cosas. No se trata de indolencia, no se trata de indiferencia, no se trata de abulia, entendiendo esta palabra como falta de voluntad. No se trata de debilidad ni de falta de carácter. En la historia podemos encontrar dos ejemplos muy significativos de hombres pacientes. Uno aparece en la Biblia, es el conocido Job, al cual sobrevinieron todo tipo de calamidades. Y el hombre salió airoso, salió adelante. Decía, Dios me lo dio, Dios me lo quitó. Otro caso muy particular también y llamativo lo podemos encontrar en la tradición grecolatina. Se refiere a uno de los 7 sabios, Vías. El marqués de Santillana escribió una obra muy importante que es titulada Vías contra Fortuna. A este hombre le pasó otro tanto como le había pasado a Job. Él perdió todos sus bienes materiales y perdió a toda su familia. Sin embargo, decía, cuando en aquella situación tan lamentable, con una gran presencia de ánimo, omnia mea me comporto, todas mis cosas las llevo conmigo. Pero siempre cuando tratamos de acercarnos a algún objeto o a alguna cosa o a alguna cualidad, como es en este caso la paciencia, también podemos preguntarnos, ¿y esto y para qué sirve? ¿Qué nos puede aportar ser pacientes? Podemos darle la vuelta a la pregunta y decir, ¿qué nos reporta ser impacientes? Que es algo que conocemos más que lo otro. La impaciencia nos lleva a la precipitación y por tanto a la ineficacia. Eso es algo que lamentablemente lo podemos constatar muy a menudo. Hay un ejemplo de Aristóteles cuando habla de la armonía por oposición y pone el ejemplo de la cobardía y de la temeridad, y cómo
habla del término medio, no mediocre, que lo encuentra en la cúspide de un triángulo, no en la base de una recta, y se refiere a la valentía. Podríamos establecer una analogía con la paciencia. Y por un lado estaría la angustia, esa sensación tan desagradable de temor ante las cosas que puedan suceder, y por otra parte, en el otro extremo, podríamos encontrar la ansiedad, ese desasosiego constante, esa agitación. Sin embargo, habría que tender, mirando el ejemplo de Aristóteles, habría que tender hacia ese término medio, que lo podríamos encontrar en la paciencia, siendo pacientes. Lo que pasa es que, claro, la paciencia es una consecuencia. La paciencia no se adquiere sin más ni más. Es todo un proceso. La paciencia exige desapego y exige nobleza. Porque cuando calculamos las ventajas que vamos a obtener, tanto sean económicas o afectivas, entonces ya no sentimos serenidad, sino que ya empiezan a apoderarse de nosotros esos dos enemigos, o bien la angustia o bien la ansiedad. En definitiva, la paciencia es la base y el fundamento de la convivencia. Algo tan difícil como es el convivir. En nuestro caso, como aspirantes a filósofos pertenecientes a una escuela de filosofía, a la manera clásica, donde uno de los objetivos precisamente trata de buscar la armonía o la oposición, consistiría en tratar de hacer intentos continuados, poco a poco, o si es posible, de golpe, para ser más pacientes, poco a poco o de golpe, y de esa manera acercarnos un poquito más hacia esa zona armónica, para llegar a conseguir una armonía decorosa suficiente. Ese podría ser un objetivo interesante. Muchas gracias.